y nos vamos con información desde Piura. Estamos ya con el decano del Colegio Médico de Piura, Arnaldo Lachira, para hablar sobre la situación de la que hablamos también en la primera ola, pero situación de la que hablamos también ayer. ¿Por qué? Porque ya se están presentando problemas con personal de salud, médicos, algunos enfermeros y técnicos que están comenzando a presentar la enfermedad, que están comenzando a necesitar ayuda, que están comenzando a necesitar esa cama UCI, que no hay para pacientes, tampoco hay para ellos. Vamos a conversar sobre este tema con el doctor Lachira. ¿Cómo está usted? Bienvenido, exitoso. Gracias por estar con nosotros, doctor. Muy buenos días. Te agradezco esta entrevista para un poco comunicar la situación de salud con respecto a lo que es COVID en el personal de salud, específicamente los médicos que trabajamos en el Consejo Regional 7 de Piura, ¿no? Sí, cuéntenos cuál es la situación actual, cuántos médicos están necesitando atención en este momento y que no están recibiendo la que necesitan, la adecuada. Bueno, primero el personal médico está siendo atendido mayormente por salud en el Hospital Regional Cayetano Heredia, ¿no? La mayoría de los médicos están ahí. Hay un colega en el Hospital Santa Rosa, ¿no? Que no está tan complicado. Yeah. Con respecto a qué pacientes deberían ser evacuados porque en ese momento no había disponibilidad de camas UCI, el día de ayer hemos logrado, gracias a la gestión que se ha hecho por parte del Colegio Médico, el gerente de salud, el doctor José Césped, y asimismo la doctora Minarito Sánchez, se logró evacuar a un colega médico pediatra joven, ¿no? Doctor Palacios, César Palacios, quien gracias al apoyo directamente del alquiler de la ambulancia aérea, se trasladó del Hospital Regional Cayetano Heredia al Hospital Nacional Almenara, ¿no? Alquiler que ha hecho el Colegio Médico. Claro, nosotros ahí hay que reconocer el trabajo de nuestro decano nacional a través de nuestros médicos que están el doctor Iden y el doctor Indauro, que son los encargados directamente de la evacuación de colegas médicos de los diferentes consejos regionales. Hay que entender de que la situación del país es crítica porque respecto a la disponibilidad de camas UCI es preocupante. Y en este caso, el doctor Deza, que estuvo en emergencia del Hospital Almenara, y con la doctora López, se ha hecho todo lo posible para disponer de una cama, ¿no?, en el Hospital Almenara, ¿no? Entonces, el doctor Palacios ya está en cuidados intensivos aquí. El día de ayer se evacuó de Piura hasta Lima, ¿no? Está ahorita ya en el Hospital Almenara, ¿no? ¿Y cuántos médicos están? A las 12 del día salió el vuelo de acá de Piura. Y ya está acá. ¿Y cuántos médicos están allá en Piura en condición grave? Hay un colega más que justamente por las condiciones hemodinámicas que no era posible la evacuación, estaba muy inestable. Entonces, primero, del punto de vista, tenemos que entender para que un médico, para cualquier paciente pueda ser evacuado por vía aérea, tiene que ser estabilizado, ¿no? Si no, no puede subir al avión. Y en Lima, el médico intensivista de quien va a reseccionar al médico o al paciente tiene que evaluar la referencia y ver las condiciones. Una vez que ya tenemos los dos opiniones favorables de poder transportar a un colega, en este caso un colega por vía aérea, recién uno ya empieza el trámite de la cama UCI. Claro. En este caso sí demoró un poco porque también usted sabe muy bien, bueno, que en Lima la cosa está, igual como en el país, está crítica, ¿no? Está crítica, sí, pero en este momento, allá, ¿cuántos médicos están internados o están en UCI? Tenemos un médico que está en UCI, está con ventilador, es el colega que le estaba comentando. Que tiene que ser trasladado. Bueno, también las referencias fueron enviadas, pero en este caso el colega que le comentó, bueno, por la condición de inestabilidad hemodinámica, bueno, no se pudo evacuar. Y tenemos 4 médicos más, ¿no? Que están en el Hospital Regional Cayetano Heredia, ¿no? Cuya condición no es complicada, ¿no? No es complicada, uno está en UCI, 2 están en sala de hospitalización y uno que está pues en el hospital de Sullana, ¿no? Ahora, con esta situación que cada vez se torna más crítica, doctor Lachira, es verdad que en el país se mira siempre como una segunda opción Lima,
pero Lima, la verdad es que si seguimos así, va a tener 0 camas de cuidados intensivos. ¿Habría otra posibilidad de ver, porque en el cuadro de distribución de disponibilidad de camas UCI hay 20, 25, 30 y 40, pero que no están necesariamente en Lima? Ayer Defensoría, con referencia a su salud, hablaba de 1 cama entre Lima y Callao. ¿Habría la posibilidad, por ejemplo, de ir buscando esas camas que se necesitan para médicos y para pacientes a regiones cercanas? Por ejemplo, ustedes están en Piura, ¿se podrían ir a Chiclayo, podrían ir a Amazonas, podrían ir a Cajamarca, podrían ir a Tumbes o a otras partes? El asunto, si tú ves un poco los indicadores, o sea, Lambayeque, Trujillo, con respecto a lo que es tasa de letalidad, La Libertad está en primer lugar a nivel de país, le sigue Lambayeque, tercer lugar está Ica, nosotros estamos en cuarto lugar de letalidad a nivel de país. Ahora, con respecto a estrategias, el gerente de salud está viendo la manera como buscar el apoyo del nivel central para un poco implementar camas UCI en otras áreas, en el área de Piura, se puede decir. Nosotros, acuérdense que nosotros, Tumbes, como de salud, tenemos que evacuar pacientes a Talara, eso ya se ha previsto, me parece muy buena gestión del gerente de disponer camas UCI en Talara para los pacientes que vengan de Tumbes, ¿no? O sea, en Talara tienen camas UCI que todavía podrían ocuparlas. Exactamente. ¿Cuántas camas les queda en Talara? Hasta ahí el día de ayer habían 7 camas disponibles. 7. La ministra, en la conferencia última con la presidenta del Consejo de Ministros, ha señalado que estaban disponiéndose de 300 entre ventiladores mecánicos y nuevas camas UCI, y se refería precisamente a prioridad en la zona norte. ¿Ha llegado algo? ¿Saben alguna fecha tentativa en la que podría llegar estas camas adicionales o estos ventiladores mecánicos para que en todo caso se puedan ir habilitando camas UCI en Piura? Bueno, esa es muy buena pregunta. Pienso que en la próxima semana debe estar llegando todo lo que la ministra ha comentado, pero para eso se tiene que, no solamente es la cama UCI, o sea, uno tiene que entender de que el recurso humano debe estar disponible, ¿no? O sea, en Piura tenemos 15 médicos intensivistas, ¿no? Imagínense 15 médicos intensivistas para atender salud, para atender Ministerio de Salud y para atender la parte privada es un poco complejo, ¿no? Entonces, creo yo, esta ley que permita al médico la doble percepción va a permitir, que médicos, puedan sin ningún problema administrativo, tanto trabajar en el sector MINSA y en el sector de salud, ¿no? Y de salud. ¿Pero se ha vuelto a contratar a aquellos que fueron despedidos o cesados? Bueno, realmente, creo que despedir a un médico intensivista, un médico emergenciólogo, creo que sería un error fatal del administrativo que haga eso, ¿no? O sea, eso no ha ocurrido. Lo que está pasando es el no cumplimiento, por ejemplo, de algunos bonos, de algunos pagos, por razones netamente administrativas y presupuestos que no se han ejecutado, ¿no? Eso sí ya corresponde al funcionario local, que en la mayoría son funcionarios del Ministerio de Salud, que realmente por razones administrativas de ellos, disponibilidad de presupuesto no lo están ejecutando, ¿no? Claro. Correcto. Y usted nos ha hablado de algo importante, que son todos los factores que van con el tema de una unidad de cuidados intensivos o de hospitalización. ¿Qué pasa con el oxígeno? Bueno, esta es ahorita, es de conocimiento, los pacientes están llegando ya críticos, o sea, es decir, que requieren oxígeno, y el consumo diario del oxígeno, es alto, ¿no? Entonces, se ha previsto, por ejemplo, hay isotanques en los hospitales principales, pero en el caso, por ejemplo, de la Videnita, que ahí tenemos 100 camas libres, se puede decir, para poder implementar. Para que eso se pueda empezar a funcionar, dos cosas tienen que ocurrir, desde el punto de vista. Una, la parte logística y la parte humana. La parte logística significa acondicionar a la Videnita para que la climatización. Ahorita la Videnita tiene una temperatura ambiental de entre 25 a 26 grados, con 100 camas y todo el personal de salud a cargo. Al implementar 100 camas más, eso va a ocasionar mayor producción de calor, y más el calor que es propio del norte. Esa temperatura se va a elevar y por lo tanto ya se ha previsto esto a través de la Cámara de Comercio, la Gerencia de Salud,
para ver de qué manera el Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud firmen un documento en el cual permita a Reconstrucción por Cambio poder invertir, ya que ellos tienen presupuesto para poder invertir y hacer las remodelaciones respectivas en la Avenida, que permita ampliar camas no UCI, o sea, camas hospitalarias para pacientes COVID, hacía un incremento abrupto de casos de pacientes COVID que lleguen. Ahora, explíqueme un poco este asunto de la exigencia, porque lo escuché en varios. Nosotros estamos hablando con decanos del Colegio de Médicos, pero además con presidentes de federaciones de médicos en las regiones para conocer lo que está ocurriendo. Y todos coinciden con este tema, la famosa doble percepción. Entiendo que lo que se trata es que un médico intensivista o emergenciólogo o emergencista de salud pueda trabajar sin ninguna complicación prestando servicios, me imagino en la condición de terceros, exitosa, en el Ministerio de Salud o viceversa. ¿De eso estamos hablando, doctor Lachira? Claro, o sea, bueno, acá hay que seguir la cosa ética, ¿no? Se supone que el médico trabaja 6 horas en una institución por la cual se va a hacer una remuneración. Aparte de esas 6 horas, él va a trabajar de su tiempo, de su restante, en otra institución, pero no es que el colega va a trabajar simultáneamente en los dos sitios, no. Acá va un turno, entiendo, va al otro turno. Entonces, en ese sentido, hay que decir las cosas bien claras. O sea, el médico, en ese sentido, se necesita, ¿no? Porque realmente la disponibilidad de camas, bueno, la cantidad de camas que se tienen sí, pero lo que está ocurriendo, pero lo que ocurre, doctor Lachira, es que tanto en MINSA, o en realidad en las direzas que están a cargo de los gobiernos regionales, y en E-Salud, que sí tiene una gerencia central, lo que están haciendo es los contratos adicionales. Es decir, es verdad que el médico trabaja 6 horas, pero los médicos no están trabajando 6 horas. Están trabajando bastante más que eso para su institución. Y en esas horas adicionales hay muchas regiones, no sé si Piura, pero hay varias regiones que les tienen incluso adeudados a los médicos que no les están cancelando. ¿Habría espacio para hacer esa otra doble, para ir a trabajar en otra institución? Bueno, en la manera como se puede planificar en una forma ordenada, creo que sí se podría llegar a lo que usted está planteando, ¿no? Y es bueno decirlo, y aprovecho lo que tú has concluido, hay pagos de horas adicionales, pagos de bonificaciones en la cual los especialistas, los especialistas se están exponiendo directamente en ambientes en donde hay mucha carga viral. Entonces hay que reconocer el trabajo que ellos están haciendo, no solamente el médico, la enfermera, el técnico que está ahí también, ¿no? O sea, es una situación administrativa que ellos tienen que entender que las personas que están ahí están trabajando por una situación de riesgo muy alto, sí, por supuesto, muy alto, y eso hay que reconocerlo, ¿no? Y como tal, creo yo que estaría mal pues que un funcionario en la cual existe esto y lo han hecho, lo han ejecutado, no le paguen, ¿no? Sí, exacto, exacto. Pero parece que lo reconocen solamente en palabras, pues, sí, ¿no? Porque nos lo dicen todo el tiempo. Sí, pero un detalle que también hay que ir viendo es que la capacidad hospitalaria completa empieza también a agotarse y el ritmo de hospitalizados empieza, por supuesto, también a llamar la atención. Porque mira, el 18 de enero teníamos 8.900 internados. El 19 pasó a 8.943, con un incremento bastante leve. El 20 aumentó a 9.300, ahí tienes casi 400 más. Y al 21 a 9.600. No. Nosotros vamos a terminar el domingo a 10.000. Es preocupante, el exponente en esta ola es muy preocupante. O sea, doctora, lo que vamos, doctor Lachira, es en Piura y por supuesto en todo el Perú, no solamente estamos viendo una saturación y un desborde de la capacidad de respuesta en la unidad de cuidados intensivos, sino que al ritmo de hospitalizados que estamos siendo, normalmente de 300, y con altas que no llegan ni a la mitad de eso, si estamos hablando probablemente entre 200 personas que van ocupando más camas todos los días, podríamos tener un momento en una sobresaturación también de la capacidad hospitalaria en sí, ¿verdad? No, tu análisis, y creo yo, y eso se ha dicho, la posición del Colegio Médico desde marzo del año pasado fue muy clara, la atención primaria. Entonces es importante que en este caso el Ministerio de Salud se ejecute presupuestos y que se organicen los equipos de intervención rápida tal como debe ser, tal como debe existir. Y en el caso de salud, asimismo, darle el valor, si nosotros, la solución no es construir más hospitales, más camas, o sea, es reforzar la atención primaria, en la cual el paciente que esté en la comunidad se identifique
se trate y ahí les haga la cuarentena efectiva. De tal manera vamos a evitar el colapso de los hospitales, porque los pacientes van a llegar complicados, porque no van a tener, la oportunidad de tener un diagnóstico rápido. Entiendo. Y saludo al Instituto Nacional de Salud, porque gracias al doctor César Cabezas, él está fortaleciendo los laboratorios regionales, y a través de las pruebas antigénicas es importante que el sector MINSA y de salud lo dispongan, porque con eso nos va a permitir en los primeros 7 días identificar a pacientes que están infectados. Sí. Y ojo, no solamente pacientes sintomáticos, sino también pacientes asintomáticos, ¿no? Sí. Eso también está ocasionando... Claro, para eso necesita hacer muchísimas pruebas. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Ha sido Arnaldo Lachira, decano del Colegio Médico de Piura. Ahora nos vamos a Arequipa para ver cómo está la situación ahí. Estamos con el decano del Colegio Médico de Arequipa, que es Javier Gutiérrez. ¿Cómo está, doctor Gutiérrez? Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenos días, ¿no? Manuel y Joana, ¿no? Y encantado de resolver sus inquietudes a través del canal Instituto. Doctor, ¿cómo está la situación en Arequipa en este momento? ¿Dónde usted encuentra que tenemos el mayor problema en Arequipa también, en el primer nivel de atención? Hoy las UCI, el oxígeno. ¿Dónde está el mayor problema? En realidad, actualmente el problema crítico que estamos pasando acá en la ciudad de Arequipa es la disponibilidad de camas UCI, ¿no? Ya se está viendo también insinuando un problema con la disponibilidad de oxígeno, pero no tanto a nivel hospitalario, sino a nivel de la comunidad, de pacientes que no se hospitalizan y que son tratados en la casa, ¿no? Y para nosotros es preocupante porque ya habíamos advertido en varias oportunidades de que hace un mes de que nosotros observamos ya un rebrote y que ahí consideramos de que el servicio de salud estaba en un límite, y ya advertíamos que si en un rebrote ya estábamos en el límite, imaginémonos qué iba a suceder cuando la situación empeorase. Lamentablemente la situación está empeorando, ya estamos en una segunda ola, porque todos los indicadores, el factor R, la cantidad de pacientes hospitalizados, la cantidad de pacientes detectados positivamente, la cantidad de fallecidos, están pues subiendo, ¿no?, semana tras semana epidemiológica. Y nuevamente se observa pues el exceso de confianza de nuestras autoridades de la región, que consideran que todo estaba previsto para la atención del problema del COVID, ya comienzan a aparecer las falencias. Como bien han dicho, probablemente repetido esto, el problema acá no es solo la cama UCI, pues, porque no se puede ampliar en forma infinita las camas UCI, ¿no? Pues tiene un límite tanto por disponibilidad de recursos, tanto equipos como sobre todo de recurso humano, ¿no? Entonces, acá lo que se tiene que hacer es contener, ¿no?, que estos pacientes lleguen a la cama UCI, y ahí tenemos dos posibilidades. Uno, lo que se ha mencionado repetidas veces, el mejoramiento de los centros de atención de primer nivel, ¿no?, que no se está haciendo de una forma muy débil. Y segundo, utilizar métodos, ¿no?, de oxigenación como cánulas de alto flujo, concentradores de oxígeno a nivel de hospital, a fin de evitar de que lleguen estos pacientes a necesitar una cama UCI. Usted nos está diciendo que hay muchos pacientes que se están tratando con oxígeno en su casa. ¿Por qué estos pacientes no llegan a hospitalizarse, no llegan al hospital a recibir el oxígeno ahí? Normalmente se requiere una hospitalización cuando el paciente está relativamente grave, ¿no? Al hablar de grave no significa que requiere una cama UCI. Entonces, cuando su saturación es muy baja, no son hospitalizados, donde ahí sí se les está dando momentáneamente en este momento, ¿no?, todas las necesidades de oxígeno que requieren. Pero hay pacientes, ¿no?, que sus concentraciones de oxígeno son las adecuadas, pero sin embargo por indicación médica ya les están dando un suplemento de oxígeno a fin de mantener sus saturaciones a nivel de normalidad. Y esos momentáneamente son tratados en su casa, ¿no? Entonces, ahí es donde ya se está viendo, justamente le digo, ¿no?, comienza a haber mayor necesidad de oxígeno y de este grupo de población, y que está accediendo a los lugares donde se expenden los mismos. Entonces, no se está viendo una situación crítica como lo que hemos visto en Lima y peor en el norte, ¿no? Pero si la situación sigue avanzando, vamos a tener el mismo problema que se ha visto el año pasado. Y la capacidad de respuesta es la misma, no se ha incrementado, no ha mejorado la oferta hospitalaria, de equipamiento, de personal, como para estar preparado a este nuevo pico, a esta nueva ola, a este nuevo rebrote, a esta nueva crisis. Efectivamente, no, yo vuelvo a insistir, no, el exceso de confianza de las autoridades, que todo estaba listo para atender, que sin embargo la realidad está demostrando que no es pues cierto, ¿no?
Acá lamentablemente tenemos pues unas autoridades de salud supeditadas a las decisiones y comentarios que hace nuestro famoso y querido gobernador, pues, ¿no? Que lamentablemente lo único que hace es crear confusión en la población, ¿no? Y que se tomen pues medidas inadecuadas, inoportunas, ¿no? En cuanto a materia de salud. Bueno, desde el gobierno regional se ha hablado de las vacunas. Las vacunas para este fin de mes. ¿Están concentrados en eso, me imagino? Pero ¿cómo es que el gobernador regional dice que Arequipa va a tener cuando el Perú no sabe cuándo va a tener? ¿Cuántas vacunas se ha dicho que casi 200.000? Casi 200.000. Bueno, 109.000 ha dicho. Doctor, ¿no? ¿cómo va a pasar eso? Cuéntenos. Bueno, miren, las declaraciones de nuestro gobernador pues son típicas, ¿no? Consumir carne de alpaca, ¿no? Dióxido de cloro, etcétera. Pero lo lamentable, pues yo lo puedo entender porque es una persona pues que no tiene ninguna competencia en salud, pero lo lamentable es que nuestras autoridades regionales de salud, ¿no? En este caso representantes de MIE, avalan esas declaraciones, ¿no? Y ahí está el problema, ¿no? Cuando estamos supeditados a la decisión, al comentario político desde el punto de vista de salud. Entonces, es un problema que creo que se repite en varias regiones del Perú, ¿no? Mientras no se rompa esa dependencia, no vamos a poder enfrentar no solo pero no ha dicho el señor gobernador a ustedes, a los médicos por lo menos, ¿de dónde va a sacar estas 109.980 dosis antes de fines de enero? ¿Quién le va a dar? ¿De dónde viene? ¿Cómo asegura que los va a tener? Él tiene trato directo con el señor Sagasti, con la señora Macetti, o tiene trato directo con los chinos de Sinopharm, ha tenido contacto directo con no sé, con el laboratorio, no sé. Mire usted cómo son las contradicciones, ¿no? En una conferencia de prensa, ¿no? Dijeron que tenían ya el presupuesto, miren, el presupuesto ya lo tenían para comprar 1 millón de dosis de vacunas, ¿no? De la Sputnik, ¿no? A los 5 minutos habló otro representante del gobierno regional, ¿no? Y que decía que no tenían presupuesto, pero que no había problema porque se desactivaban algunas obras y se destinaba ese dinero para comprar las vacunas. Contradicción. Y segundo, ¿no? Una cuestión administrativa muy peligrosa que es desviar fondos de una partida presupuestal hacia otra, lo que constituye malversación, ¿no? Entonces, ese es el concepto con que se está manejando la salud en Arequipa, ¿no? Bueno, de repente tiene trato directo con Putin, las paga la población. Con Jinping, ¿no? Con el presidente chino. Porque no entendemos cómo puede asegurar aunque en sus declaraciones habla de gobierno central, de relación con el gobierno central, así que tienen que ser las vacunas chinas, la de Sinopharm, ¿no? Ahí, doctor, vamos entendiendo por qué está pasando lo que está pasando en Arequipa, porque la concentración no está en solucionar el problema que se está viviendo hoy. Mire, no, como gobierno regional o como autoridades en salud, lo que debería pedirse es que nos den las vacunas, la mayor cantidad posible, ¿no? Y con eso vacunar, como ya está establecido el Plan Nacional de Vacunación, ¿no? O sea, sobre todo al personal sanitario, ¿no? Fuerzas Armadas, policiales, y después continuar con el resto de población no susceptible a este COVID. En integrarse al manejo nacional, ¿no? Entonces, no podemos tener que el gobierno nacional tiene un horizonte y el gobierno regional acá tiene pues un horizonte también divergente, ¿no? Pues tenemos que aunar esfuerzos para sacar adelante esta lucha que tenemos frente al COVID. No podemos tener esfuerzos pues cada uno por su lado, porque al final se desperdicia recursos, tiempo, y la población es la que al final es afectada por esto. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido Javier Gutiérrez, decano del Colegio Médico de Arequipa.